Escuche bien, tenemos ya un mes y algo desarrollando la serie de enseñanzas o de mensajes, la cual hemos titulado Sujetos a un sistema de vida superior, y ya hemos agotado 5 enseñanzas anteriores que sirvieron como fundamento para lo que vamos a tratar de ahora en adelante. En otras palabras, en esas 5 enseñanzas anteriores prácticamente no nos hemos profundizado en lo que queremos enseñar a partir de ahora. Amén. A partir de ahora necesito que usted tenga sus oídos espirituales bien alineados, bien agilizados, porque vamos a derribar muchos conceptos preconcebidos, muchas ideas que la gente tiene de la palabra de Dios, pero están muy lejos de lo que la palabra de Dios quiere enseñar. Por eso quiero que usted le pida al Espíritu Santo un mayor nivel de conocimiento para que pueda comprender cuál es la buena voluntad de Dios, la que es agradable y la que es perfecta, y está ahí en la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y le invito a que abra su Biblia con nosotros en el libro de Romanos capítulo 7. El libro de Romanos capítulo 7. Vamos a leer en principio solo el versículo 6, pero prácticamente vamos a estudiar este capítulo completo del libro de Romanos. Romanos capítulo 7, versículo 6. Necesito que todos tengan la palabra de Dios. Amén. Oremos, cierre sus ojos y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tú abras los ojos de nuestro entendimiento para que podamos descubrir los tesoros que hay escondido en tu palabra. Revélanos tu palabra, ábrenos las escrituras. En el nombre poderoso de Jesús, te pido, Señor, que tú le des conocimiento a tu pueblo, a aquellos que nos escuchan a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales. Te pedimos también que ellos sean bendecidos con el conocimiento y la revelación de tu palabra. Tu palabra dice que el Espíritu Santo nos va a conducir a toda verdad y nos va a enseñar todas las cosas. Que hoy sea un día de crecimiento, que hoy sea un día de madurez, que hoy sea un día de revelación y de iluminación. Son favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 7, versículo 6. Y la palabra dice de la siguiente manera: pero ahora estamos libres de la ley. Ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Diga, ahora estamos sujetos a un nuevo régimen, el régimen del Espíritu y no el régimen viejo de la letra. El apóstol Pablo, en este versículo bíblico, nos habla acerca de 2 regímenes, o de 2 regímenes. El nuevo del Espíritu, está bien claro ahí, y el viejo de la letra. Para hablar de ello, sin embargo, vamos a usar una analogía muy hermosa, la analogía del matrimonio,
Y esta analogía se encuentra presente en Romanos capítulo 7, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. La Biblia enfáticamente usa muchas analogías, y la Biblia usa con mucha frecuencia la relación entre un esposo y una esposa para hablar acerca de la relación que la iglesia tiene con Cristo y viceversa. Inclusive en el libro de Efesios capítulo 5 dice que Cristo es el esposo de la iglesia, y en el libro de Apocalipsis también lo repite, y en el Antiguo Testamento podemos observar que Dios era el esposo de su pueblo Israel. Y todo esto era Dios usando una comparación analógica, obviamente, para hablarnos acerca de su amor, para ilustrarnos la relación que Dios busca establecer con su pueblo, que Dios busca establecer con su iglesia. Ahora veamos cuidadosamente lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, su versículo 1 hasta el 6. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Fije sus ojos en la Biblia, en lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 6, o del 1 al 6. Dice la palabra: ¿acaso ignoréis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeto por ley o por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el viejo régimen de la letra. El apóstol Pablo, es interesante lo que Pablo está planteando aquí, nos habla de dos pactos: el régimen de la ley, diga conmigo, el régimen de la ley, y el régimen del Espíritu. Y usa como ejemplo, como analogía, el matrimonio. Y él dice prácticamente que una mujer, cuando está casada, está sujeta a la ley del marido, porque ella hizo un pacto de fidelidad ante las autoridades civiles y ante Dios. Entonces está sujeta a esa ley y es fiel a su hombre y no puede mirar a otro hombre. Mientras su marido viva, ella está sujeta a ese convenio. Mientras su marido viva, ella está sujeta a ese pacto. Ahora bien, el apóstol Pablo está diciendo: pero si el marido muere, ella está en plena libertad. Ella es libre para casarse con otro hombre, porque ya su marido murió, enviudó. La mujer enviudó, dice Pablo, y ya no está sujeta a esa ley de su marido, porque ya su marido murió. Entonces queda libre para ella casarse con otro hombre. Es lo que Pablo está planteando. Ella está en pleno derecho, está en plena libertad
de casarse con otra persona. Pero hay algo interesante que el apóstol Pablo explica después que da esta ilustración. Pablo dice: así también vosotros, nosotros, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Quiere decir que ya nuestro marido fue sepultado. ¿Quién era nuestro marido? Pablo está hablando en su contexto y le está hablando a judíos, a gentiles, al público que él alimentaba espiritualmente. Él le está hablando porque la gente estaba sujeta a una ley. Y él dice: pero ya no podemos estar sujetos a esa ley, porque ese marido fue sepultado. Y como fue sepultado, somos libres de su ley. Y si somos libres de su ley, significa que podemos estar con un nuevo esposo. Y esto es bien interesante porque hay mucha confusión en el pueblo de Dios. Y hay mucha confusión en aquellas personas que quieren cumplir a cabalidad los 10 mandamientos. Y hay otros que hacen mucho énfasis en guardar el sábado. Y hay muchos judíos en el día de hoy que no entienden lo que les voy a explicar a continuación. Hubo un marido que murió. Y por cuanto ese marido murió, ya no estamos sujetos a la ley de ese marido. Y tenemos la libertad, dice el apóstol Pablo, de tener un nuevo esposo. En otras palabras, si al que tú estabas sujeto murió, ahora su ley no tiene ningún efecto en tu vida. Al marido en el que estábamos sujetos murió, y ya su ley no tiene efecto en nuestras vidas. Y ahora nosotros tenemos la libertad de contraer un nuevo enlace. ¿Estamos sujetos en contraer qué? ¿Qué es lo que le estoy explicando? Dice el apóstol Pablo. Lo que le estoy explicando es que como pacto, como régimen, para regirnos, la ley murió. La ley caducó. Y nos hemos unido a otro. Por lo que ahora no estamos sujetos a ese viejo régimen, sino que ahora estamos sujetos a un nuevo régimen del otro marido. La ley vigente es la ley del nuevo marido. Y el nuevo marido, ¿quién es? Diga conmigo: Jesucristo. 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 Dígale al que está a su lado: Él te hizo libre de la ley. Ya no podemos estar sujetos a ese viejo régimen, sino que ahora tenemos que estar sujetos a un nuevo régimen, que es el régimen del Espíritu de Dios. No estamos sujetos a ese viejo régimen, sino que ahora estamos sujetos al régimen de la fe. Diga conmigo: ahora estamos sujetos al régimen de la fe. La ley resultaba para nosotros una maldición. Y le voy a explicar por qué. ¿Por qué la ley resultaba para nosotros una maldición? ¿Por qué? Porque acuérdate que nosotros heredamos el pecado de Adán. Y mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, dice Pablo, llevándonos cautivos, porque llevábamos fruto para muerte. Eso está en Romanos capítulo 7, versículo 5, lo dice el versículo 5. En otras palabras, nosotros estábamos incapacitados
para guardar la ley. Ningún ser humano pudo jamás guardar la ley. No era que la ley era mala, que lo vamos a explicar en breve, porque la ley es buena, dice la palabra de Dios. La ley es perfecta, dice la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué la ley es perfecta? Porque la ley habla acerca de las exigencias del Padre, y el Padre es perfecto. Y para guardar la ley había que ser perfecto como el Padre. No se podía pecar ni siquiera en un pensamiento. Por eso fue imposible guardar la ley. Y dice Pablo, ningún hombre pudo jamás guardar la ley, porque por un lado guardaba un mandamiento y entonces violaba el otro. Al hombre le fue imposible, le era imposible guardar la ley. Para que la ley no pudiera justificar, demandaba una obediencia perfecta. Para que la ley no pudiera salvar, demandaba obediencia perfecta. Y eso para nosotros era imposible. Por eso la ley siempre nos condenaba. Siempre nos condenaba. Porque la ley alumbra donde está el pecado. La ley revela el pecado. La ley, cuando tú estás en desobediencia, aumenta la demanda. Porque acuérdate que Dios es 3 veces santo. Y cuando tú desobedeces, inmediatamente ya aparece la ley y te condena. Inmediatamente aparece la ley y te descalifica y te hace más culpable y te condena, te ves más condenado. Por eso el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 7, versículo 10 hasta el 12, el versículo 14, vamos a leer el 10 hasta el 12. Dice Pablo en Romanos 7, del 10 al 12, Pablo dijo, y hallé que en el mismo mandamiento que era para vida, oye bien, halló Pablo, descubrió que en el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Como diciendo, es imposible vivir conforme a la ley. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, que es la ley, me engañó. Y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Ahora mira lo que dice el 14. Porque sabemos que la ley es espiritual. Oye bien. Porque sabemos que la ley es ¿qué? Mas yo soy carnal, vendido al pecado. En otras palabras, si no aparece un nuevo esposo, si no aparece una nueva temporada, si no aparece un nuevo pacto, si no aparece Jesús, difícilmente nosotros obtengamos la salvación. Hello. Estoy explicando esto bien despacio para que tú entiendas lo que Jesús logró a favor de nosotros. Porque el Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Asumió nuestra responsabilidad. Él cumplió en el lugar nuestro todas las demandas perfectas de la ley. De esa manera la ley quedó satisfecha y cumplida, porque Jesús no pecó ni siquiera en un pensamiento. La palabra dice que Él fue tentado en todo, pero no se encontró en el pecado, no hubo en Él pecado. Lo que significa que Él cumplió a cabalidad la ley. Nadie pudo jamás cumplir la ley. Ni el mismo Moisés cumplió la ley, que fue el que le escribió inspirado por Dios. Ni el mismo Moisés cumplió la ley.
Incluso usted observa que después que Dios escribe la ley con sus propias manos, que Moisés baja del monte, el pueblo de Israel, que ninguno de ellos cumplió la ley ni la cumplen en la actualidad, es imposible que ellos cumplan la ley. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Levantó un becerro de oro, y Moisés todavía no había bajado del monte, y en el monte era que Moisés estaba recibiendo la ley, los 10 mandamientos, y no hubiese Moisés bajado del monte cuando ya ellos estaban adorando a un becerro de oro y estaban diciendo: ese es el Dios que nos sacó de tierra de Egipto, ese es el Dios que hizo que cayera maná del cielo, ese es el Dios que nos sustentó en el desierto. Y cuando Moisés vio esto, cogió tanto quipe que flecó la ley. Fue tanto el coraje que sintió Moisés que agarró y flecó la ley escrita por el dedo de Dios. Entonces Moisés no era perfecto, porque también Moisés estaba bajo pacto abrahámico. También Moisés heredó el pecado de Adán, y tuvo Moisés que volver y subir por 40 días más. Y Dios, que no es relajo de nadie, le dijo a Moisés: ahora escríbela tú con tus manos, porque yo la escribí ya y tú la rompiste. Ahora escríbela tú con tus manos. De manera que todo el pueblo de Israel violó uno de los principales mandamientos de la ley, que es: a Jehová tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero ellos estaban ya adorando un becerro de oro, indicando que ningún hebreo, ningún israelita, jamás, ni antes, ni ahora, ni después, jamás pudo guardar la ley, porque la ley era perfecta y era demasiado exigente. Nadie pudo jamás guardar la ley. Solamente Cristo pudo satisfacer las demandas de la ley, pudo cumplirla. Y no solamente la cumplió a cabalidad, sino que la palabra dice que fue a la cruz. Él no merecía la cruz porque era obediente en todo, no pecó ni en un pensamiento. Sin embargo, Él fue a la cruz a sustituirnos a nosotros. Él pagó el precio de nuestra condenación, porque la ley condenaba al pecador, y Jesús con su muerte pagó la sentencia que la ley le impuso. No porque en Él había pecado, sino que Él cargó el pecado de todos nosotros. Hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Él se convirtió en nuestro sustituto perfecto. Eso se conoce teológicamente como la ley de la identificación. Diga conmigo: la ley de la identificación. Donde Él, como Dios, se identificó con nosotros, se identificó con nuestro pecado, se identificó con nuestra desobediencia, se identificó con nuestra naturaleza, se identificó con nuestra injusticia, y siendo justo se convirtió en el injusto. Estando libre de pecado, cargó en Él el pecado de todos nosotros, y Él se identificó con nosotros, con nuestra desgracia, para que hoy nosotros nos identifiquemos con Él. Él es el todopoderoso Dios. Amén. Gloria a Dios. Él pagó la sentencia que la ley nos impuso, porque nosotros vivíamos en pecado. Así que la ley, antes de morir como marido nuestro, quedó complacida por nuestro actual esposo, la cual es Jesucristo. Nosotros teníamos un marido, el cual murió, el régimen de la ley, y ahora tenemos un nuevo marido, que es Jesucristo. Amén. Pero hay personas que tienen una actitud hostil. Hay personas que tienen una posición distinta, y este no fue el espíritu ni de Cristo ni de los apóstoles. Y hay gente que creen en este tiempo y lo predican y lo enseñan porque no tienen este conocimiento, que creen que hay que guardar la ley,
porque el que no guarda la ley no se podrá salvar. Pero entonces ellos están perdidos, porque es que ningún ser humano puede con sus propias fuerzas guardar la ley. Aunque te vista como una monja, aunque te vista como un monje, aunque use túnicas largas. Jesús le dijo a los fariseos y a saduceos que tenían esa práctica: ustedes por fuera se ven muy hermosos, muy lindos, son sepulcros blanqueados, le dijo Jesús. Ahora hay que entender lo que es un sepulcro blanqueado. El sepulcro blanqueado es lo siguiente: por fuera se ve bien pintadito, con flores incluso. La gente pone flores, una cruz bien hermosa pintada de blanco, pero adentro, ¿qué es lo que hay? Hay un cadáver botando gusano, putrefacto. Y Jesús le dijo a los fariseos: ustedes son así, por fuera están bien hermosos, con esos atuendos religiosos, pero por dentro están putrefactos, su corazón está bien lejos de mí, sus intenciones no son buenas. Porque eso precisamente fue lo que nosotros heredamos de Adán. Es importante que tú entiendas que la ley está abolida como pacto. Gente que se jactan: nosotros somos los verdaderos porque guardamos el sábado. Ay, gran cosa. Nosotros somos los verdaderos porque no nos vestimos como ustedes, que son unos mundanos. Nosotros no usamos cosas del mundo. Bueno, ustedes la ropa la hacen en Marte o en Júpiter o en Saturno. ¿Cuánta ignorancia hay en el día de hoy en el pueblo de Dios? Es importante que entendamos, diga conmigo: la ley está abolida como pacto. Lo que quiere decir que ya no estamos bajo el pacto de la ley, sino que ahora estamos bajo el pacto de la gracia, tal como fue anunciado por Dios a través de sus profetas. Escucha bien lo que anunció Dios a través de sus profetas en Jeremías capítulo 31, versículos 31 y 32. Jeremías 31 y 32. La palabra dice, hablando del profeta Jeremías: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. No fueron capaces de guardar la ley. En otras palabras, si ese primer marido no muere, todos estarán autocondenados al infierno eterno, porque son violadores constantes del pacto. ¿Cómo, pastor? Pero ese es el pueblo de Dios. Sí, el pueblo de Dios era ese, pero ellos a su vez estaban incapacitados para hacerle fiel a Dios, porque a cada rato estaban quitando sus ojos de Jehová y estaban adorando a otros dioses. Israel no era que no adoraba a Dios, Israel adoraba a Dios y todo el tiempo ha adorado a Dios. El problema de Israel era que, aparte de que adoraba a Dios, se identificaba con otros dioses. Cada vez que Israel le daba un pique, cada vez que alguien estaba en proceso y en prueba, negaba a Dios. ¿Y qué Dios es este que nos ha puesto a coger usted en este desierto? ¿Y qué Dios es este que en vez de carne y manjares que estamos disfrutando en Egipto, ahora nos da un pan livianito llamado dique maná? Y así hay gente que cuando están comiéndose unos guineitos solamente con aceite crisol, ni verde, hello, así vacío, entonces ellos quitan su mirada del sustentador, ellos quitan su mirada del proveedor y dicen en lo más profundo de su corazón: y esto es así, Dios mío, yo pensaba que esto era color de rosa. Porque hay gente que piensa que al convertirse a Cristo todo es color de rosa.
que ya usted no es un ser humano, que ya usted no vive en esta tierra y que no se va a enfermar. Hay gente que piensa en eso. Bueno, yo soy cristiano, no me voy a enfermar, no voy a entrar en pruebas. Pues tú no lees la Biblia. La palabra dice que es necesario que seamos probados. Es necesario. Y es necesario que nuestra fe también sea probada. Y las pruebas son necesarias porque revelan lo que hay en el corazón. Si no hay prueba, no hay manera de que se revele lo que hay en el corazón. Sí, pastor, pero Dios conoce mi corazón. Sí, Dios lo conoce. Eres tú el que no te conoce. Eres tú que tiene que ser confrontado. Eres tú que tiene que ser tratado. Eres tú que tiene que ser liberado de esa actitud, de ese comportamiento. Tú mismo no te conoces, porque engañoso y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Por eso Jesús constantemente ofendía a los fariseos y ofendía a los saduceos, porque Dios ofenderá tu mente para revelar lo que hay en tu corazón. Dígale al que está a su lado: Dios va a confrontar tu forma de pensar y va a confrontar tu mente. Es para revelar lo que hay en el corazón. Ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. En otras palabras, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Aunque yo fui un marido para ellos, me pegaron cuerno, dijo Dios. Porque hay que entenderlo como la palabra lo dice. Si yo soy su marido, Israel es mi esposa, y ellos invalidaron el pacto matrimonial, ¿qué hizo Israel? Pegó cuerno, fue infiel, adulteró. ¿Por qué? Porque no se conformó con un solo marido que es Jehová, no adoró a un solo marido que es Jehová, sino que se fue tras otros dioses, otros maridos. Entonces, ¿qué hizo? Pegó cuerno. Eso es invalidar el pacto. En otras palabras, si dejo al pueblo de Israel con ese viejo régimen, entonces nadie se va a salvar. Nadie se va a salvar. Porque ese pueblo violó el pacto en el mismo Sinaí. En el Sinaí, en el monte Sinaí, fue que Moisés recibió los 10 mandamientos. Y en ese mismo monte ellos invalidaron el pacto. Pero Dios dijo: como ellos violaron mi primer mandamiento, adoraron otros dioses. Eso está en Éxodo 32:4, por ahí es que está. Entonces, ¿qué dijo Dios? En Jeremías 32:40. Dije, bueno, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo anunció antes de que Cristo viniera a la tierra. Porque en ese momento Jesús no tenía cuerpo humano. Cuando Dios dijo eso, Jesús todavía no tenía cuerpo humano. Era Dios. Que lo que los hijos de Israel todavía al sol de hoy no pueden entender. Y hay muchos grupos que no entienden el misterio de la Trinidad. Eso es otro mensaje que se lo voy a predicar después, porque es demasiado profundo. Pero en ese momento Jesús no tenía cuerpo. Y ya Dios estaba prometiendo ¿qué? Un nuevo pacto. Ya Dios estaba prometiendo ¿qué? Un nuevo marido. No me abra los ojos, que esto es Biblia. Por eso Dios dijo que haría otro pacto con la casa de Israel. Ahora entiende por qué la palabra dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Sabe por qué no le recibieron? Porque ellos quieren seguir con el antiguo marido. ¿Y quién es el antiguo marido? Jehová. Pero Jehová es tan exigente que ellos al sol de hoy no han sido capaces de guardar la ley, porque la ley es perfecta, y ellos
no guardan la ley. No es verdad que la guardan. Por eso hay tanto conflicto en el Medio Oriente. Y ellos existen al día de hoy y están vivos porque Dios es su marido y ha hecho un pacto con ellos de fidelidad. Y Dios es fiel aunque tú seas infiel. Dios es fiel y honra el pacto aunque tú seas infiel. Y Dios ya se comprometió con ellos y le llamó la niña de sus ojos. Le llamó su especial tesoro. Aunque Dios sabe y está consciente que esa esposa no le salió fiel, es adúltera. Por eso está cogiendo la lucha que está cogiendo, porque esa esposa es adúltera. Y Dios, por amor, no solamente a ellos, sino por amor a nosotros, proveyó un nuevo pacto. Dios dijo que haría otro pacto con la casa de Israel, algo nuevo que ellos nunca habían visto, el cual no podrían ser invalidados. Aunque ellos quisieran invalidar ese pacto, no lo iban a poder invalidar. Y aquí hay profundidad. Jeremías 32:40. Nota que ese viejo pacto fue escrito en piedra. La piedra Moisés le flecó y la partió en cuantos, no se sabe cuántos pedazos. Y luego le escribió, pero ellos invalidaron ese mandamiento, lo invalidaron constantemente y lo siguen invalidando. Pero Dios dijo, yo ahora haré un nuevo pacto, pero ese pacto no lo voy a poner en piedra, sino que lo voy a poner en el corazón, de manera que cuando yo te seleccione no hay forma de que tú te extravíes. La gente dijo amén, pero no entendió esa parte. Ese nuevo pacto, dice Dios, lo voy a poner en el corazón. Dice, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Jeremías 31:33. Y anunció a través de Ezequiel, en Ezequiel 11:19, anunció a través de Ezequiel, y le daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y le daré un corazón de carne. En otras palabras, voy a quitar del corazón de piedra los 10 mandamientos, porque esos 10 mandamientos fueron escritos en piedras y el corazón se quedó endurecido. ¿Qué es lo que ha pasado? El corazón estaba endurecido, por eso rechazaron a Jesús, porque sus ojos estaban puestos en los 10 mandamientos en piedra que ellos nunca han podido guardar. Y Dios dijo, la ley no será más en piedra, sino en un nuevo corazón, para con las leyes dentro les sea más fácil de obedecer. Voy a cambiar de estrategia. Voy a poner ahora la ley en su corazón para que les sea más fácil a ellos obedecer a esa ley. Es importante que entendamos, según Hebreos 10:1, que la ley tuvo su función como sombra de los bienes venideros y no como imagen misma de las cosas. La ley era la sombra, la gracia es la sustancia. Diga conmigo, la ley era la sombra, la gracia es la sustancia. La ley, como le explicaba en días pasados, era el ayo para nosotros. Era el ayo, como aquel instructor que toma al niño de la mano y lo lleva al maestro para que sea instruido. La ley era ese ayo. La ley nos tomó de la mano y nos condujo por muchos años hasta llevarnos al maestro, el cual es Cristo Jesús. Amén, hermanos. Según Gálatas capítulo 3 versículo 24,
La ley era como ese ayo que nos instruía para llevarnos ¿a quién? A Cristo. Ahora estamos bajo la autoridad de Cristo. Amén. Ya no necesitamos más ese ayo, el cual es la ley, porque ya estamos en los brazos del Maestro. Ya no estamos en los brazos del instructor, del que nos dirigía. Ahora estamos en los brazos del mismo Maestro, el cual es Jesucristo. Y algunos se preguntan, pero ven acá, pastor, ¿es que ese ayo no sirvió? Claro que sirvió. ¿Es que la ley no sirvió? Claro que la ley sirvió y nos enseñó. No podemos despreciar la ley. No podemos decir, no, yo estoy en Cristo, fuera ley de mi vida. No, no hay necesidad de hacer eso. Pastor, la ley no sirve para nada. Claro que sirve. Le voy a explicar para qué sirve la ley. Porque hay que agradecerle a la ley, porque la ley nos mostró el camino. La ley nos dio conciencia de pecado, porque si la ley no existiera, ¿cómo nosotros supiéramos lo que es pecado y lo que no es pecado? ¿Cómo podríamos identificar lo que nos conviene y lo que no nos conviene? Entonces la ley sirvió para algo. Lo que pasa es que la ley nunca pudo borrar el pecado. Nos mostró el pecado, nos señaló el pecado, pero nunca pudo borrarlo. La ley no quita el pecado de nadie, pero lo revela. Dígale al que está a su lado, la ley no quita el pecado, pero revela el pecado. La ley es como el espejo, que usted se mira en el espejo y se ve las espinillas que hay en la cara, pero el espejo no te quita las espinillas. Hello. Así era la ley, te mostraba la imperfección, te mostraba la desobediencia, te mostraba tus debilidades, pero no resolvía el problema, solamente te lo mostraba. La ley te decía, tú eres un pecador. La ley te decía, tú necesitas ayuda. La ley lo que hacía era que te conducía a Jesucristo. Te conducía al que sí tiene el poder para liberarte del pecado. De manera que no podemos menospreciar la ley. La ley es bendita. La ley es perfecta. Pero ya la ley cumplió su función. Diga conmigo, ya la ley cumplió su función. Nos instruyó por un tiempo. Nos mostró el camino. Nos dijo por dónde era conveniente nosotros caminar. Si camina por aquí vives, si camina por aquí te mueres. Si camina por aquí eres bendecido, si camina por aquí está bajo maldición. Nos señaló el camino. Porque la ley era un ayo. Pastor, ayo, ¿y qué es eso? Es una palabra griega, la cual se lee de la siguiente manera: paidagogos. Paidagogos. De ahí viene la palabra pedagogos. La ley era un instructor, era un pedagogo, era un mentor de niños. La ley fue un freno, escuche bien, para que nosotros no nos desenfrenáramos. La ley era algo provisional, algo que te prepara, como lo hace un cirujano antes de operarte. ¿Qué hace el cirujano? Te prepara primero, te pone en dieta para que rebaje un poco, te da instrucciones para cuando tú veas la cirugía haya menos complicaciones y menos riesgo. Así era la ley. Pero ya esa ley cumplió su función, porque esa ley estaba vigente hasta que viniera ¿quién? Cristo. Hasta que llegara Cristo, la ley tenía una función. Pero ya llegó Cristo y ya no estamos bajo ley. Y por eso el apóstol Pablo compara esta situación con la de un matrimonio. Y dice
que la ley como esposo ya murió y tú como esposa estás libre para seleccionar a un nuevo esposo. Pero hay personas, porque es una decisión tuya, no es de nadie más. Hay personas que sabiendo que el marido murió, deciden quedarse solas. Deciden quedarse solas. Y deciden, aún el marido muerto, está sujeta bajo ese pacto, que es lo que ha pasado con Israel. Ellos han querido sujetarse a ese marido muerto. Ya la ley murió como pacto. Ya no tenemos que estar sujetos a esa ley. El mismo Jesús estuvo por un tiempo sujeto a la ley, porque guardó la ley. Jesús cumplió la ley. Pero el mismo Jesús tuvo que liberarse de la ley. Él mismo tuvo que liberarse de la ley. Según Gálatas capítulo 4, versículo 4, donde dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. La ley tuvo un tiempo de vigencia, pero ya la ley perimió, ya la ley caducó. Ya esa fecha tuvo su vencimiento. Antes teníamos que estar fieles a la ley, pero ningún hombre jamás pudo guardar la ley. Por eso ya no tenemos que estar sujetos a la ley, sino que tenemos que estar sujetos ¿a quién? Y nos conviene estar sujetos a Cristo y no a la ley. La ley murió como pacto. La ley murió como esposo. Y ya no estamos bajo el régimen de la ley, sino que estamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Y esto es importante que nosotros lo entendamos. La ley está abolida como pacto, pero no está abolida en el Espíritu. Oye esto. Diga conmigo: la ley está abolida como pacto, pero no está abolida en espíritu. Porque una cosa es la letra de la ley y otra cosa es el espíritu de la ley. Son dos cosas completamente distintas. El espíritu de la ley es el carácter de Dios. El espíritu de la ley es la santidad de Dios. El espíritu de la ley es la justicia de Dios. El espíritu de la ley es la verdad de Dios. Todo lo que es Dios es la ley, porque la ley es el pensamiento de Dios. Y el pensamiento de Dios es recto. El pensamiento de Dios es perfecto. Por eso Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 4 hasta el 6, dice: si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, porque yo fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Eso es lo que Pablo está diciendo, irreprensible. Tú dirás: wow, pero era un santo. Era un santo. Era perfecto Pablo. Yo le voy a explicar algo más adelante. También la Biblia habla de Elizabeth y Zacarías en Lucas 1:6, que dice que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Nota, sin embargo, lo que dice en la epístola a los Romanos. Nota lo que dice en la epístola a los Romanos. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Pablo aquí está hablando de la utilidad de la ley que sirve para revelarnos el pecado. Y él dice que él era irreprensible, que guardaba la ley a la cabalidad.
Pero ¿qué el apóstol Pablo quiso decir con todo esto? Porque Pablo estaba hablando de la letra de la ley por un lado y estaba hablando del espíritu de la ley por otro lado. Porque nosotros estuvimos estudiando que Pablo mismo dijo: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Y hay una contradicción, porque por un lado dice que en él estaba el querer hacer el bien y a la misma vez estaba el no hacerlo. Y había una lucha viva en lo más profundo de su ser por un lado, y por otro lado entonces explica que él era irreprensible. Hay como una contradicción, porque por un lado dice que guardaba la ley perfectamente y por otro lado dice que le fue imposible guardar la ley porque los miembros que tenían eran miembros de iniquidad. ¿Qué pasó ahí? Lo que pasa es que la ley te señala la desobediencia, te señala el pecado, te dice tú estás mal, pero sin la ley el pecado está muerto. Diga conmigo: sin la ley el pecado está muerto. En otra palabra, cuando las personas no conocen la ley, es como si el pecado o la desobediencia para ellos no existiera. Por eso hay gente que usted le predica y como no conocen la ley del Espíritu, dicen: ¿y de qué yo tengo que arrepentirme? Yo no he matado a nadie, yo no le he robado a nadie, yo soy un hombre bueno, yo cumplo con mis obligaciones, no le hago mal a nadie. Ahora, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios a ese hombre no se le ha revelado. Y como no conoce las exigencias divinas, como no conoce la ley de Dios que es perfecta, entonces no se siente condenado. Por eso la gente está gozando su vida y andan sin ley porque no conocen la ley. Ellos entienden que gozar la vida es adulterar, que gozar la vida es fornicar, que gozar la vida es disfrutar de esos vicios de droga, de alcohol y de prostitución. Porque lo que te da conciencia de pecado es la ley. Por eso Pablo dice: cuando yo era un fariseo de fariseo, yo era irreprensible a su entender, porque el Espíritu a él no se le había revelado. Y él dice: yo era irreprensible para que lo que él entendía. Por eso es que hay que leer el contexto. Yo era fariseo de fariseo, un fariseo irreprensible. Si Jesús le llamó a él hipócrita, ¿te das cuenta? En otras palabras, Pablo no tenía de qué jactarse, porque ¿qué era un fariseo? Un hipócrita. Y él dice: yo era fariseo de fariseo, y en cuanto a la ley, irreprensible. La palabra es: ¿a cuál ley? La ley del Espíritu de vida, no. Porque él lo dice en Romanos: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Vamos a leerlo completito. Romanos 7, del 7 al 23, para que usted vea la realidad de Pablo. Dice la palabra: y yo sin la ley vivía en un tiempo. ¿Te das cuenta? Sin la ley yo pensaba que era irreprensible. Eso era lo que yo pensaba. Yo pensaba que estaba en el camino correcto, porque yo era un fariseo de los fariseos, de lo más bravo era yo, de lo más bravo. Es como decir: yo no soy pecador porque yo no he matado a nadie. Yo soy bueno. Tú no has matado a nadie quizás, pero eres un mentiroso. Tú no has matado a nadie quizás, pero eres hipócrita. Tú no has matado a nadie, pero te gusta lo que no te pertenece. Tú no eres un homicida, pero hablan mal de tu hermano.
Ahora entiende el contexto. No era que Pablo era irreprensible. Lo que pasa es que no tenía ley, no entendía la palabra, no entendía el propósito. Y como no entendía el propósito, él entendía que era irreprensible. Por eso perseguía a la iglesia. Por eso le llegó incluso a dar muerte a los cristianos. Porque él entendía que con eso le estaba sirviendo a Dios. Por eso él dice en Romanos 7, del 7 en adelante: y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. En otras palabras, cuando se me reveló la ley que es perfecta, el pecado revivió. En otras palabras, ya no me siento irreprensible. No. Es como nosotros que antes nos autojustificábamos como Pablo y decimos: yo no le echo mal a nadie, yo hasta oro antes de acostarme, yo leo la Biblia, yo no le he hecho mal a nadie, yo nunca he matado a nadie, yo no le he robado a nadie. Pero cuando venimos a la iglesia, que nos revela el Señor la palabra, entonces pasamos llorando al altar, llorando: ay Señor, perdóname, pero tú decías en meses atrás que tú eras perfecto. ¿Y qué pasó ahora? Que el Espíritu Santo te compungió y te mostró lo miserable que tú eres sin Cristo. El Espíritu Santo te convenció de pecado, de justicia y de juicio. Y te voy a explicar en breve algo bien profundo. Después que leamos todos estos versículos bíblicos, te voy a llevar a un nivel espiritual. ¡Wow! Escucha bien. Romanos 7. Estamos ahí. ¿Cuántos están ahí conmigo? Romanos 7, del 7 en adelante. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. O sea, Dios comenzó a revelarle correctamente la ley. ¿Ve que la ley es buena? La ley es buena cuando el Señor te revela el texto, el espíritu de la ley, no la letra. No la letra. Hay un montón de gente que lee la Biblia, pero no se le ha revelado el espíritu de la palabra. Porque si se le revela el espíritu de la palabra, se convierte, se entrega, nace de nuevo. Oh, gloria. Y me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que era bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, el malo soy yo, como quien dice. De manera que yo no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y no era irreprensible. ¿Y qué pasó? ¿Y no era irreprensible él? No, nadie aquí es irreprensible, nadie. Por eso es que tenemos que abrazarnos de la gracia y depender de la gracia. ¿Por qué no hago el bien que quiero? Si no el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí,
porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y la pregunta clave de este texto bíblico es: ¿cómo es posible que un hombre que dice en Filipenses que es irreprensible, en Romano diga que la ley lo mató? Lo que pasó fue que cuando Pablo vio las demandas perfectas de la ley, cuando vio esa perfección que nadie a través de una naturaleza carnal puede alcanzar, dijo: ay de mí, que soy un miserable pecador. ¿Por qué? Porque las demandas perfectas en el espíritu de la ley te hacen ver pecador y miserable. Por eso hay gente que cuando vienen a Cristo comienzan a llorar y confiesan sus pecados, pero antes no se consideraban pecadores. Usted le predica a cierta gente y te dicen: ¿y de qué yo tengo que arrepentirme? Yo estoy bien. Para mí, yo beberme unos tragos no es pecado. Yo de vez en cuando brincar la tablita y buscarme una nuevecita, eso no es pecado para mí. Eso no es nada, eso es normal. Renueva tus pensamientos. Tú estás atrás, tú estás 2000 años atrás. Ya estamos en el 2024. Estamos en otros tiempos. Saca esos tabúes de tu mente y se viven autojustificando hasta un día que el Espíritu llega a ellos y se les revela. Y entonces, hoy, ¿qué pasó con ese hermano? ¿Y qué pasó con esa persona? Ahora está llorando en el altar. Ahora está llenando el altar de lágrimas. Ahora se está dando en el pecho, diciendo: Señor, perdóname. Yo era un ignorante. Ahora yo quiero a Cristo. Ahora yo quiero servirle a Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero antes se justificaba: yo no fumo, yo no veo. Oye lo que decían: no tengo ningún vicio. Entonces, ¿de qué yo tengo que arrepentirme? Eso era lo que decían antes. Pero un día el Espíritu Santo vino a ellos y ahora ellos se sienten miserables y le claman a Dios diciendo: perdóname. ¿Por qué? Porque Dios les reveló su condición. El Espíritu Santo lo convenció de pecado. El Espíritu Santo lo convenció de justicia. El Espíritu Santo lo convenció de juicio. Y esa es la gran diferencia entre el espíritu de la ley y las letras de la ley. En el Sermón del Monte, Jesús predicó no la letra de la ley, sino el espíritu de la ley. Siempre Jesús hablaba del espíritu de la ley, no de las letras de la ley, como lo hacían los demás rabinos. Él decía, por ejemplo: oíste y que fue dicho a los antiguos: no matarás. Esa es la letra. ¿Te das cuenta? Y Jesús decía: oíste que fue dicho, letra, no matarás. Pero yo digo, el espíritu. ¿Tú ves? Pero yo digo que cualquiera que matare será culpable de juicio. Castigo, ¿verdad? Espíritu de la ley. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. La letra de la ley decía: cualquiera que mate a su hermano será castigado y será culpable de juicio. La letra decía eso. Pero el espíritu era aún más exigente. El espíritu decía: cualquiera que le diga a su hermano necio
o que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Una cosa es la letra y otra cosa es el espíritu de la ley. Tú dirás, wow, el que mata a un hermano se merece el castigo y el infierno, la letra de la ley. Pero el que le diga necio a su hermano, el que se enoje contra su hermano, el que le diga fatuo a su hermano, no quedará sin castigo. Ahora, la ventaja que tenemos nosotros es que el espíritu de la ley ahora está en nuestros corazones. Ahora el Espíritu Santo nos guía y nos conduce a toda verdad y nos enseña todas las cosas. Y le pongo este último ejemplo. Se lo voy a poner de esta manera. En una ocasión se acerca un joven rico con muchas posesiones y le dice a Jesús: ¿haciendo qué cosa yo voy a heredar la vida eterna o yo me merezco la salvación? Y Jesús le contesta de la siguiente manera. Eso está en Mateo 19, 18 y 19. Jesús le dice: no matarás, la letra de la ley. No adulterarás. No hurtarás. No dirás falsos testimonios. Honra a tu padre y a tu madre. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el muchacho le responde a Jesús: todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea que él andaba bajo la letra, según él, de la ley. ¿Qué más me falta? Y Jesús entonces le habló del espíritu de la ley. ¿Te das cuenta? ¿Qué más me falta? Jesús le dice: si quieres ser perfecto, anda entonces y vende lo que tú tienes y dáselo a los pobres y tendrá tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Versículo 21. Ven y sígueme. Pero el joven no pasó el examen del espíritu de la ley, porque la Biblia dice que no respondió, sino que se fue triste porque tenía muchas riquezas. Por ejemplo, la ley que le demandaba obras, no tuvo ningún problema en guardarla, según sus propios conceptos, ¿verdad? Pero el espíritu de la ley que demandaba desprendimiento total, ¿demandaba qué? Desprendimiento total, que demandaba un auténtico amor por los demás. Entonces, este mandamiento le fue imposible guardarlo. Estas instrucciones le fue difícil guardarlas, dando a entender que él no era perfecto. ¿Qué es lo que pasa con muchos judíos que se creen perfectos porque guardan según sus propios criterios y opiniones, guardan perfectamente las letras de la ley? Pero entonces están prejuiciados porque los demás no tienen salvación. Tú estás mal, tú te vas a perder. ¿Qué tú haces buscando de Cristo si Cristo ni siquiera existió? Entonces, por un lado están guardando al pie de la letra, supuestamente, entre comillas, la ley, pero por otro lado están rechazando el espíritu de la ley, el cual es ¿quién? ¿El cual es quién? Cristo. La ley decía: no adulterarás. Así mismo decía la ley. Jesús dijo: oíste que fue dicho, no cometerá adulterio. Letra de la ley. Eso fue dicho, no cometerá adulterio. Esa es la letra de la ley. Pero yo os digo, espíritu de la ley, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón.
En otras palabras, la ley te llevaba a la práctica. Si tú en la práctica vives con una mujer que no es tuya, adultera. Letra de la ley. Pero el espíritu es más exigente. Tú no tienes que vivir con la mujer para adulterar. Con tú codiciarla en tu mente y en tu corazón, ya adulteraste con ella. Dígale al que está a su lado, uy, uy, uy. Doy gracias a Dios por Cristo, que me ha justificado por la fe. Amén, hermanos. Hay más ejemplos, pero les voy a hablar después de estos ejemplos, porque son muchos ejemplos que hay entre lo que es la letra de la ley y entre lo que es el espíritu de la ley. Amén. Dígale al que está a su lado, abrázate de la gracia. Póngase de pies y dígale, abrázate de la gracia. Dile a Dios que te revele su palabra. Dile a Dios que te revele el espíritu correcto en la palabra. Díselo al Señor. Porque hay gente que son muy meticulosa guardando la ley. Sin embargo, se olvidan de lo más importante de la ley, que es la justicia, que es la misericordia, que es la fe. Este es el espíritu de la ley, el cual jamás será abolido. Por eso Dios determinó grabar su ley en nuestros corazones, para que no nos apartemos nunca jamás de su ley, de su palabra. En el Nuevo Testamento están todos esos mandamientos. Lo que pasa es que están en el espíritu de la ley. Por eso el apóstol Pablo escribió: no le deba nada a nadie, sino ama a tu hermano, amaos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Levanta tus manos y dile: Señor, te doy gracias. La ley decía: no adulterarás. La ley decía: no matarás. La ley decía: no hurtarás. La ley decía: no dirás falso testimonio. La ley decía: no codiciarás. Y Jesús dijo: pero todo esto se resume en el espíritu de la ley, y es lo siguiente: ama a tu prójimo como a ti mismo, porque el que ama a su prójimo no le falta a su prójimo. El que ama a su esposa no le es infiel. El que ama a su hermano no lo mata, y el que ama a su vecino no le roba. Ese es el espíritu de la ley, porque el amor no le hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Diga conmigo: el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Y qué es el amor? El fruto del Espíritu. ¿Y qué es el fruto del Espíritu? El carácter de Dios, la naturaleza de Dios. Y esa naturaleza de Dios está incrustada en nosotros, ya que tenemos un hombre nuevo. Tenemos un hombre nuevo. Así que comienza a darle gracias a Dios y dile: Señor, te doy gracias por tu grandeza, por tus maravillas, por lo que tú has hecho en mi vida. Gracias porque me has salvado. Gracias porque me has restaurado. Gracias porque soy tu nueva criatura. Gracias porque creaste en mí un hombre nuevo. Y ahora no dependo de las obras de la ley, sino que ahora dependo de tu gracia. Tu gracia me ha salvado. Tu gracia me ha restaurado. Tu gracia me ha hecho vivir una vida en abundancia. Comienza a darle gracias a Dios. Comienza a darle gracias a Dios. Amén. Dale un abrazo a tu hermano y dígale: yo te amo.
En esto se resume, escucha bien, en esto se resume toda la ley. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios le bendiga y Dios le guarde. Sean todos bendecidos.